Jesús, María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lección de la epístola. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, procedamos también según el Espíritu. No seamos ambiciosos de la vanagloria, provocándonos los unos a los otros, y recíprocamente envidiándonos. Hermanos, si alguno como hombre cayere desgraciadamente en algún delito, vosotros, los que sois espirituales, al tal instruidle con espíritu de mansedumbre, haciendo cada uno la reflexión sobre sí mismo y temiendo caer también en la tentación. Sobrellevad las cargas unos de otros, y con eso cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno piensa ser algo, se engaña a sí mismo, pues es nada. Por tanto, examine cada uno sus propias obras, y así tendrá entonces motivo de gloriarse de sí mismo solamente, no respecto de otro, porque cada cual llevará su carga. Entre todo aquel a quien se le instruye en las cosas de la fe, asiste de todos modos con sus bienes a quien le instruye. No queráis engañaros, Dios no puede ser burlado. Así es que lo que un hombre sembrare, eso recogerá. Por donde quien siembra en su carne, de la carne recogerá la corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, recogerá la vida eterna. No nos cansemos, pues, en hacer bien, porque si perseveramos a su tiempo, recogeremos el fruto. Así que mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y nuevamente a aquellos que son mediante la fe de la misma familia que nosotros. Seguir por el Santo Evangelio según San Lucas. Iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, y una gran muchedumbre. Y cuando llegó cerca de la ciudad, sacaban a enterrar un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y con ella venía mucha gente de la ciudad. Y luego que la vio el Señor, movido a compasión de ella, le dijo: no llores. Y se acercó y tocó el féretro, y habiendo separado los que lo llevaban, exclamó: mancebo, yo te lo mando, levántate. Sentóse entonces el que había estado muerto, y comenzó a hablar, y se le entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran temor, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por eso la Conclusiones en el 15º domingo después de Pentecostés. Veremos un poco sobre la tristeza y las consolaciones de la muerte. Triste es el cuadro que hoy nos ofrece el Evangelio. Cuadro de separación y de muerte. Vamos a asistir al entierro de un joven, en pos de cuyo féretro va caminando su madre, viuda desolada, que ha perdido al único hijo que tenía. Mas en las frases de la narración bíblica se desarrolla un contraste tan inesperado que la tristeza del principio se trueca bien pronto en una alegría tan luminosa y en un consuelo tan completo como solo Dios es capaz de darlo. Si bien la muerte es causante del mayor dolor que el corazón humano puede experimentar, el cristiano puede encararla de manera tal que en la misma muerte descubre motivos de alegría, de consuelo y de esperanza. Llevados de la mano por el Evangelio, no será fácil descubrir esos motivos. Sucedió después que iba Jesús camino de la ciudad llamada Naín, y con él iban sus discípulos y mucho trigo.
Era poco después de la curación milagrosa del trébulo de Cafarnaúm. Además de los apóstoles que constituían la compañía permanente de Jesús, venía con él gran cantidad de gente ávida de escuchar su palabra y de contemplar sus milagros. El prodigio de que habla el Evangelio sucedió en Naín, pequeña ciudad de Galilea, próxima a Nazaret. Se acercó nuestro Señor a Naín, y cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y iba con ella el gran acompañamiento de personas de la ciudad. Como en el resto de las ciudades palestinenses, también Naín estaba rodeada de muros. Los cadáveres eran sepultados fuera, según costumbre judía. Así aconteció que el Señor se encontró con el cortejo fúnebre cuando éste pasaba por la puerta de la ciudad. Los cadáveres no eran conducidos en féretros cerrados, sino en parihuelas, de modo que podían ser vistos de todos. El muerto era un joven a quien la muerte había sorprendido en la flor de la vida, a esa edad en que todos piensan que la muerte está muy lejos, en la etapa de la existencia en que morir es el sacrificio más doloroso, porque la muerte deshoja las flores de esperanza del porvenir, destroza alevosamente las más bellas alegrías y desmorona las más doradas ilusiones. La circunstancia aumentaba la amargura de su muerte, pues el joven era hijo único y su madre era viuda. Mucho había sufrido esta al desaparecer su marido. La pérdida del hijo la sumió del todo en el dolor. Con él iba a sepultar sus esperanzas debajo de su ancianidad, su postrer arrimo en la vida. Realmente la muerte es dura, inexorable, sin compasión. No se tuviésemos otras pruebas, nos bastaría esta del Evangelio. Ha determinado Dios que todos los hombres mueran. Tal es la dura ley que seguirá cumpliéndose hasta la consumación de los siglos. Para todos está escrita la sentencia: muerte morieris, has de morrer. En las cercanías de toda aldea y de toda ciudad existe invariablemente un cementerio, y allá irán a parar uno por uno todos sus habitantes. La muerte no se compadece de nadie, mozos y ancianos, ricos y pobres, sanos y enfermos, todos tienen reservado un báculo en el cementerio. Tan cierta como la actividad destructora de la muerte, es incierta y desconocida la hora de su llegada. No hay quien sepa cuándo le llamará a la eternidad la voz de Dios. El joven pletórico de salud puede calcular con probabilidad que vivirá largos años aún. Con probabilidad, he dicho, porque por seguridad no. El muerto de Naín era también un joven que pocos días antes acaso pensaba vivir muchos años aún. San Pedro escribió la temerosa sentencia: el día del Señor llegará como el ladrón en la noche. Y en el Evangelio de San Mateo dice Jesús: en la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Así como es incierta la hora, también es incierto el lugar donde la muerte nos habrá de sorprender. Grande es el mundo y muchos son los escondrijos, lugares remotos, donde puede un hombre esconderse de sus conocidos, pero de la muerte nadie puede huir. Hasta hoy no hubo uno que pudiera sustraerse a su guadaña. La salud más robusta desfallece al contacto de la mano de la muerte. La muerte puede llegar como desenlace de una larga enfermedad y puede venir fulminante como el rayo. De estas graves consideraciones hemos de concluir que no debemos desentendernos de la muerte, sino prepararnos a ella. Hay que pensar en ella. La prudencia nos aconseja no hacer nada que en la hora de la muerte pueda servirnos de remordimiento, sino al contrario poner en práctica todo cuanto entonces
entonces pueda proporcionarnos consuelo. En las tentaciones y luchas del espíritu y de la carne, cuando se trata de practicar el bien y evitar el mal, el pensamiento de la muerte nos orientará y nos dará fortaleza. En los momentos de perplejidad y de duda, preguntemos a la muerte lo que debemos hacer. No hay consejera más prudente que ella. Por eso el Espíritu Santo nos dice: acuérdate de tus postrimerías y nunca jamás pecarás. Siendo tan incierta como es la hora de su llegada, aconséjanos la prudencia de vivir de continuo preparados, no sea que nos tome desprevenidos y nos hunda en la eternidad sin la conveniente disposición del alma para comparecer a juicio, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora en que menos lo penséis. La muerte parece hermano dura y despiadada, rompe los vasos del más tierno amor y la más íntima amistad, mas no deja de tener otros rasgos bien diferentes, rasgos que la hacen acreedora a nuestra simpatía. Realmente la muerte pierde gran parte del aspecto tétrico con el cual suele aparecérsenos si la consideramos a la luz de la fe y al resplandor que sobre ella proyecta el Evangelio de hoy. Nuestro Señor se acerca al cadáver, así que vio el Señor a la viuda, movido de compasión, le dijo: no llores, y arrimóse y tocó el féretro, y los que lo llevaban se pararon. Dijo entonces: mancebo, yo te lo mando, levántate. Y luego se incorporó el difunto y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Aquí tenéis la narración evangélica en toda su sencillez y neutralidad. Es la narración de un estupendo milagro. Jamás se había podido contemplar cosa semejante. Verdad es que Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita, pero este milagro no lo logró por su propio poder, sino con el de Dios, quien se movió a hacerlo por las oraciones del profeta. Jesús mandó en su propio nombre y la muerte obedeció instantáneamente. Con qué facilidad y naturalidad operó Jesús el milagro. Si es fácil, dice San Agustín, despertar a una persona dormida, más fácil fue para nuestro Señor resucitar a este muerto. Cuán consolador resulta este pensamiento para nosotros. ¿Qué alivio más grande nos será en la hora de la muerte saber que un día estará junto a nuestra sepultura aquel que con su divina autoridad resucitó al hijo de la viuda de Naín? Pasará rápidamente el tiempo, por largo que sea, que habremos de permanecer en el sepulcro, y llegará el día en que oiremos la misma voz del Hijo de Dios, que nos dirá: hijo mío, hija mía, yo te lo mando, levántate, y resucitaremos a una vida nueva en Dios y con Dios. Lloramos a nuestros muertos queridos, porque su desaparición llenó de tristeza nuestro corazón. Pero nuestras lágrimas no son lágrimas sin esperanza. Sobre los túmulos se levanta la cruz del Salvador. Este es el símbolo del que resucita a los muertos, y lo es también de la victoria sobre la muerte y el sepulcro. Aquel que tuvo poder suficiente para arrancar de las garras de la muerte del joven Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro, aquel que por sí mismo rompió los sellos de su propio sepulcro, vencerá también a la muerte y a los sepulcros de aquellos que le pertenecen por la gracia y por el amor. La cruz de oro de la sepultura cristiana es la más elocuente interpretación del concepto evidentemente cristiano. Has de saber, alma cristiana, que tu Redentor vive. Ten fe, también tú celebrarás tu resurrección al fin de los siglos. A todo corazón embargado por la desolación que le produjo la pérdida de los seres queridos, y le dice la cruz: no llores. Cuán hermosa y consoladora es nuestra fe. Feliz aquel que se asocia a los apóstoles, a los discípulos y al pueblo que lleno de fe y de amor seguía a Jesucristo, escuchando su palabra, imitando su ejemplo y perseverando hasta el fin en su compañía. Únicamente la fe, el amor y la perseverancia son garantías de esperanza y feliz eternidad. La fe alivia las ansias de la agonía,
la fe hace gloriosa nuestra resurrección. Ave María Purísima, sin pecado concebida.